Congresista de la oposición denunció a la vicepresidenta Francia Márquez, dice que ella recibió subsidios de ingreso solidario cuando ya había sido electa vicepresidenta, es decir, cuando en teoría no necesitaba subsidios del gobierno colombiano. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días. Mire, la denuncia la interpuso el representante por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, ante la Fiscalía General de la Nación, donde, según él, presentó pruebas y evidencias que demuestran que la actual vicepresidenta recibió dicho subsidio hasta el 7 de julio de 2022, fecha en la cual ella ya había sido electa en las elecciones del 19 de junio, en la segunda vuelta. El representante también presentó los certificados del Departamento de Prosperidad Social, que era la entidad encargada de adjudicar y entregar estos subsidios, en los cuales certifican que Márquez recibió los giros 28 y 29 de dicho programa. También Cadavid presenta la declaración de renta de la vicepresidenta Márquez, en la que señala que en el año 2021 recibió ingresos brutos por valor de 70 millones de pesos, 32 millones por ingreso de trabajo y 38 millones por rentas no laborales, lo que daría un ingreso mensual de 5.883.000 pesos. Eso lleva a concluir a Cadavid que si la línea de pobreza es de 354.000 y Márquez recibía 5 millones mensuales, estaba por 16,6 veces por encima de la línea de pobreza, lo que configura la conducta de fraude en subvenciones, Néstor. Gracias, Andrés. Sobre este tema, señor congresista Hernán Cadavid, buenos días. Néstor, buenos días y muy agradecido por su invitación. Es representante a la Cámara. Doctor Cadavid, quisiera primero preguntarle por qué la denuncia esta que me parece política es de carácter penal. Néstor, la valoración de si es política o penal, pues tendrá que determinarla, por supuesto, la Fiscalía General de la Nación. Se lo digo con mucho respeto. Por eso, cuando escuchaba el informe, y tengo, por supuesto, los datos en mis manos, yo presento una denuncia no retórica, sino probatoria. Y en la medida que el decreto 518-2020 crea el programa Ingreso Solidario para proteger a las personas más vulnerables, que estuvieran por debajo de la línea de pobreza, es decir, eso es una condición objetiva, medible. Usted está por encima de la línea de pobreza o por debajo, y eso lo hace beneficiario o no. Y pues, por supuesto, y de acuerdo a la declaración de renta de la señora vicepresidenta Francia Márquez, pues no estaría bajo la línea de pobreza, y eso tiene una consecuencia penal. ¿En qué año recibió ella los subsidios? Pues desde que partió del ingreso solidario, Néstor. Ella, la declaración de renta del año 2021 le demostró su condición de ingresos y recibió hasta el año 2022. Quiero decirlo, y para ser muy precisos y transparentes, la denuncia no es porque haya recibido el subsidio ya siendo electa vicepresidente. Eso éticamente es un debate que a mí me parece reprochable, pero ese no es el motivo de la denuncia. La denuncia es porque recibió sin tener las condiciones objetivas para ser beneficiaria de esa protección del Estado que se pensó precisamente para las familias más vulnerables durante la pandemia y pospandemia. Doctor Cadavid, ¿usted le preguntó a ella en algún momento por qué recibía subsidios si en teoría no los necesitaba? Sí, señor. De ahí deriva nuestra denuncia, Néstor. Nosotros encontramos en una respuesta directamente del Departamento de la Prosperidad Social. Le preguntamos a ella directamente, respuesta que es remitida a Prosperidad Social por competencia, y ellos son los que informan documentalmente que Francia Márquez, hasta después de ser electa vicepresidente, seguía recibiendo pues el subsidio, la asignación de ingresos solidarios. Sí, lo después de ser electa, pues me imagino es que ser candidata o inclusive ser electa no es un trabajo, ¿verdad? Sí, no es un trabajo, Néstor, pero uno no puede caer, digamos, en la imprecisión de decir si tenía o no trabajo. El tema no es si tenía un trabajo, el tema es si una persona tenía las condiciones de pobreza extrema o por debajo de la línea de pobreza monetaria en los términos que lo precisó el decreto 518-2020, Néstor. Sí, representante Cadavid. Que define quiénes son los beneficiarios y quiénes no pueden ser. ¿Cuánto dinero recibió por cuenta de ese subsidio la vicepresidenta Francia Márquez? Pues habría que hacer la cuenta de cada uno de los ciclos. El subsidio estaba en promedio en 430.000 pesos bimensuales. Pero, digamos, preciso eso, pero permítame también decir este aspecto. Aquí el debate no es, digamos, cuantitativo, de cuánto dinero, sino un debate ético. Y es si una persona que no necesita un subsidio accede a él
sea de 100.000 pesos, 200.000, 400 o 500. Pero si es, doctor Cadavid, esa fue la primera pregunta. Ahora usted me dice que es un debate ético y entonces, ¿por qué presenta la denuncia en la Fiscalía? Pues Néstor, porque existe un tipo penal clarísimo en el código nuestro que se llama fraude a subvenciones. Es el artículo 403A. Por supuesto que también, digamos, me refiero a debate ético, es porque muchas personas han dicho, pero es que no era tan alto el monto. No, es que el problema no es si es alto o es bajo. En mi opinión, tendrá que definirlo la justicia, el delito se configura si la subvención o el fraude a la subvención es muy onerosa o no lo es tanto, además que es un criterio bastante subjetivo. ¿Usted pudo investigar, documentar si la vicepresidenta Márquez falsificó documentos para obtener esos subsidios, representante Cadavid? No, yo no tengo esa capacidad de verificación. Tendrá que hacerlo la Fiscalía General de la Nación, a quien le presenté las pruebas suficientes en lo que tiene que ver con la línea base de la denuncia, y es: usted, señora Márquez, no cumplía las condiciones para acceder a ese beneficio. Y por tanto, como eso puede configurarse un delito, señores Fiscalía General de la Nación, determine si es así o no. ¿Qué documentos, doctor Cadavid, se necesitan para recibir el subsidio? Néstor, es que no es lo que se necesite, es la verificación que hiciera el gobierno nacional. Muchas personas usted me dice, ella recibió un subsidio que no merecía, porque no estaba en la línea de pobreza. Esa es la acusación. ¿Quién acredita si uno es pobre o no para recibir un subsidio? La determinación la hace Planeación Nacional, Néstor. Es una cifra además exacta. Si usted hace una verificación respetuosamente, su equipo le va a mostrar que para el año 2021, en un hogar, una persona, si recibía 161.000 pesos. ¿Pero quién tiene que certificar lo que uno recibe o lo que uno no recibe? Pues, por supuesto que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o la DIAN. ¿Ella lo pidió? ¿Ella pidió ese subsidio? No, es que esa determinación sí no la puedo hacer yo. Lo que no puedo definir yo si lo pidió o no, lo que sí reprocho yo es si lo rechazó o no lo rechazó, y evidentemente no lo rechazó. Por eso, pero es que ya vamos en que ella no lo pidió, señor, sino que no lo rechazó. No, es que uno no... A ver, Néstor, yo voy a hacer este símil, si usted me lo permite. Si a mí me entra una plata hoy a una cuenta porque alguien me consignó de manera equivocada y yo no la pedí, pero no la devuelvo ni la rechazo, ¿es una conducta reprochable o no? No, claro, pero es diferente si ella pide un subsidio, Néstor, o si el Estado le entregó un subsidio. No, Néstor, es que el subsidio no se pide. La determinación la hacía el gobierno nacional. Y si usted no merecía o necesitaba, yo simplemente digo, yo no lo necesito y lo devuelvo. Es que ese es el punto del debate. Entonces la denuncia no es que ella lo recibió. La denuncia no es que ella lo recibió, sino que no devolvió el subsidio. No solamente lo recibió, Néstor. Esa es la conducta. Ese es el fraude. Si no lo necesita, la configuración de la conducta penal, y por eso paso al plano penal. Porque si no, yo me hubiera quedado en una simple denuncia de redes sociales para que la política valore si eso es conducente o no. Pero tomo la decisión con pruebas de hacerlo. Ahora, la estoy enjuiciando, la estoy condenando, le tocará a la justicia, no a mí como... Sí, pero representante Cadavid, ¿pero la culpa es del que recibe el subsidio o del que entrega el subsidio por no verificar que una persona sí cumpla con los criterios y condiciones, como estar por debajo de la línea de pobreza monetaria? Es decir, ¿la culpa es de Francia Márquez o no será más bien de Prosperidad Social? Si usted me hace el planteamiento del ejemplo, yo diría administrativamente tiene que haber un problema. Sí, pero si usted me hace la pregunta de quién es la culpa penalmente, si yo leo el fraude a subvenciones, que es la persona que reciba mediante recursos públicos, no dice sin las condiciones requeridas, o callando total o parcialmente la verdad, incurrirá. El que obtenga una subvención, ayuda o subsidio proveniente de recursos públicos mediante engaño, sobre las condiciones requeridas. ¿Usted cree que ella engañó al gobierno para recibir un subsidio de 400.000 pesos? Néstor, terminen por favor de leer el artículo. Sí. Sobre las condiciones requeridas para su concesión, o callando total o parcialmente la verdad. Yo le quiero hacer a usted la pregunta, y perdóneme porque el entrevistador es usted, no yo. Pero si a usted le llega un subsidio, Néstor, de ingreso solidario por error, usted, Néstor Morales, ¿guarda silencio o determina e informa que usted no es beneficiario de eso? No, usted tiene razón, con mucho gusto se la voy a responder. Yo lo devolvería. Bueno. Pero yo no hice trampas y me entregaron un subsidio.
pero sí pudo haber callado la verdad. No, de acuerdo, yo creo... Bueno, Néstor, entonces yo creo que aquí hay un debate que no es solamente de tipo penal, que también existe, sino también de criterio ético, de una persona que ha creado una narrativa diciendo que reivindica a las personas que más lo necesitan y se queda con un subsidio que no le corresponde. Esa es mi versión, Néstor, respetable su opinión. Ahora le voy a dar mi versión. Si hubo un funcionario en el gobierno del presidente Duque que era su copartidario, que entregó irregularmente un subsidio, también allí hay prevaricato. Es decir, pues si lo evalúen. Si usted va a ver eso, le sugiero que vea las dos caras de la moneda, porque el gobierno estaba entregando subsidios a quien no lo merecía. Sí, claro, por supuesto, y pudieron haber errores en las bases de datos, como en muchas otras ocasiones y en otros programas de asistencia. Y la persona que deba responder y si se haya culpable, que lo sea. A mí no me inquieta. Que no sé a quién se refiere con mi copartidario. Si me da el nombre, yo pudiera referirme a él directamente. Iván Duque, ¿no es del centro, no era del Centro Democrático como su partido? Sí, por supuesto, pero pues yo no creo que el presidente de la República sea el que coja, se lo digo respetuosamente. Pero doctor Cadavid, si vamos a ser serios, le sugiero que mire las dos puntas. Si hubo un problema, el problema tiene dos puntas. Yo le acabo de decir, yo hubiera devuelto la plata, pero también creo que unos funcionarios, abusando de lo que sea, o por ineptitud o por negligencia, entregaron un subsidio a una señora que en ese momento no era vicepresidenta de Colombia, ni siquiera candidata. Es que usted insiste en confundir el problema, Néstor. Aquí el planteamiento no es si era candidata, precandidata o electa, que también cabe el reproche ético. Aquí el planteamiento del problema no es si pertenecía o no ya a la fórmula vicepresidencial de manera formal. Aquí estamos haciendo un énfasis en que una persona que no tiene las condiciones objetivas, que trasciende la valoración personal, que si nos gusta o no, recibió sin merecer, teniendo patrimonio y siguió cobrando un beneficio del Estado que está dispuesto para las personas más pobres. Ese es mi planteamiento. Le estoy diciendo que yo estoy de acuerdo en que si un colombiano cualquiera, se llama Francia o Hernán o Pepe Pérez, cualquiera, recibe un subsidio y no lo necesita y está por fuera de la lista de candidatos al subsidio, claro que tiene que devolverlo. Es que eso no hay ninguna discusión. Pero fue un gobierno diferente, amigo suyo, el que le entregó el subsidio a esa persona. Y entonces uno tiene que ver las dos puntas del problema. La que recibió el subsidio y el que dio el subsidio. Ese debate también existió. ¿Qué dijo Planeación Nacional en su momento? El equipo técnico. Se pudieron haber cruzado algunas informaciones, una cosa u otra. Eso exime, si ese error se presentó, eso exime a una persona teniendo patrimonio para haber seguido cobrando. Es mi pregunta. Sí. Porque es que esto no es un debate solamente penal, sino también ético y político, si se quiere. Este país no puede ir creando unas figuras de narrativa y de símbolos para que unas personas después con sus actos en que la hagan una cosa completamente distinta. Tendrá que responder por eso, y por eso la primera pregunta que le hice es, ¿por qué la Fiscalía, si usted me ha repetido 3 veces en esta entrevista que este es un debate ético y político? Solamente, Néstor, no solamente, es que no son excluyentes, no siempre son excluyentes. Vale. Víctor, la última pregunta para el doctor Cadavid, por favor. Doctor Cadavid, a veces uno recibe correos electrónicos, para citar un ejemplo, por error, y el correo dice, si esto le llegó por error, haga caso omiso, no lo retransmita, etcétera. ¿El programa Ingreso Solidario permitía eso? Es decir, la gente que recibía el subsidio tenía toda la información para definir si clasificaba o no y tomar la decisión de pronto de devolver la plata. De pronto, esta plata no me la merezco, yo no cumplo estas condiciones, mejor la devuelvo. Mire, como es casuística y el ejemplo que usted me pone, puede suceder que haya una persona en el campo que no fuera beneficiaria y que no tenía condiciones para decir que esté en el campo. No quiere decir que tenga que estar necesariamente en línea de pobreza, unos sí, otros no, de acuerdo a estos criterios objetivos. Podrá decir, yo no sé cómo devolver esta plata, pero hay otras personas que están en condición de información, que están en el entorno político, que tienen formación como abogado, por lo menos así se dispone su título, que están en la capacidad de informarse y de entender que merecen no recibir un subsidio. Esa persona sí tendría que haber encontrado los medios para devolverlo. Hernán Cadavid es representante de la Cámara por el Centro Democrático con una denuncia que me parece perfectamente válida, pero que tiene 2 puntas, la denuncia sobre un subsidio a Francia Márquez. Doctor Cadavid, gracias por la explicación. Néstor, muchas gracias a ustedes y buen día. Blue, la alternativa.